Buenas noches, ¿cómo les va? Muy buen lunes para todos, buen comienzo de semana y la agenda económica está que arde. Se habla muchísimo de qué puede llegar a suceder tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, unas elecciones que se terminaron nacionalizando y una, si se quiere, situación muy adversa para el gobierno nacional. No era esperable, al menos para parte del equipo económico, la diferencia de más de 13 puntos porcentuales en las elecciones del domingo último y obviamente hubo impacto en el mercado. Se movieron los mercados este día lunes muy para abajo, sobre todo con algunas variables que vamos a estar analizando y después, por supuesto, ¿no? Cómo termina impactando de la economía financiera a la economía real, qué está sucediendo con la producción, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Hoy tenemos una interesante entrevista que en minutitos nada más vamos a presentar, pero me quiero meter rápidamente a presentar los temas de hoy. Entre esa situación, volatilidad electoral. Quedan prácticamente 50 días, un poquitito menos, 46 camino a octubre, que son realmente las generales, las nacionales más importantes, que es el que se juega cómo va a quedar compuesto el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados y Senadores, pero claro, el embate de lo que sucedió en unas elecciones legislativas generó muchísimo ruido, sobre todo porque a partir de ahora habrá que ver qué hace el gobierno, sobre todo de Javier Milei, principalmente Luis Caputo, el ministro de Economía, y el presidente del Banco Central, si llegan a recalcular luego de lo que fue el impacto de las elecciones y el salto cambiario. Hoy, por ejemplo, el dólar subió casi 3,5%, superó la barrera de los 1.400 pesos. No fue necesaria la intervención del Banco Central porque no llegó al techo, pero estuvo ahí a nada. Inclusive fue el salto más alto luego de lo que fue la salida del cepo, el 14 de abril, donde el tipo de cambio también subió fuerte, pero después se empezó a estabilizar. Bueno, ojo con esta situación que está esgrimiendo algunas dificultades de controlar ciertas variables, principalmente porque el gobierno de la caja de herramientas que tenía las utilizó todas juntas. Hoy el efecto sorpresa de la tasa de interés no te juega tan a favor porque la tasa de interés viene muy alta y le golpeó sobre todo el ritmo de la actividad. Tampoco te juega el efecto sorpresa del apretón monetario subiendo encaje, es algo que dificultó el crédito y encareció el crédito en la Argentina, inclusive la capacidad prestable de los bancos, algo que te veníamos contando de cómo está la situación en este escenario de controlar los pesos y el resultado de llegar con un dólar planchado. Bueno, eso no sucedió, al menos este día lunes acusó recibo el tipo de cambio, subió sobre la línea de los 1.400 pesos. Pero quiero hacer eje y vamos a presentar ya directamente al invitado que tenemos hoy. Este lunes un gustazo que nos damos desde el Veo. Vamos a agradecerle al ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini. ¿Cómo te va, Gustavo, ministro? ¿Cómo le va? Muchas gracias por este ratito para charlar un poquito de economía, de producción, de la visión de Santa Fe, que tiene mucho para contar sobre el rumbo de la actividad económica en la provincia. Muchas gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo te va? No, el gusto es mío, gracias por la invitación, por la comunicación. Bueno, Gustavo, yo te quiero preguntar dos cuestiones. Primero, pasando de la macro a la micro, ¿cómo termina impactando esta situación de escenario tal vez complejo de altas tasas de interés, lo que sucede con el crédito, los cimbronazos con el dólar, el ritmo de la actividad económica? ¿Impacta, acusa, recibo? Bueno, sí, obviamente que impacta y que el sector productivo en general, obviamente que tiene algún grado diría de dos palabras, ¿no? Por un lado preocupación y también incertidumbre, ¿no? En los últimos meses, con este gobierno que había generado una expectativa, gobierno nacional que comenzó cumpliendo objetivos que todos obviamente pedían, la estabilidad macroeconómica, un ordenamiento de las cuentas nacionales, no se puede gastar más de lo que le ingresa al Estado, terminar con determinados despilfarros que había económicos, controlar la inflación. Pensá que antes de este gobierno quien producía recibía casi 2 listas de precios en lo que tenía que ver con sus insumos, lo que comercializaban, eso también era muy difícil. Pero bueno, creo que al gobierno nacional ya le llegó la hora de buscar, yo digo, una vuelta de rosca a este plan. No basta solamente con la estabilidad fiscal y buscar un superávit, sino a costa de qué. Si no hay un plan productivo, un apoyo productivo interesante, bueno, es muy difícil. Yo creo que aquí el gobierno de la provincia de Santa Fe, liderado por Maximiliano Puyaro, ha mostrado un poco esto. Poder tener un Estado eficiente, austero, transparente, que cada peso, en este caso de los santafesinos, que llega a un gobierno provincial,
sea administrado de manera eficiente, pero que haya un plan, que eso nos permitió, entre otras cosas, lograr una estabilidad fiscal en la provincia. Veníamos de un gobierno anterior que nos había arrojado déficit, pero le pones un plan, ¿no? Inversiones en infraestructura, fundamentalmente, a esta provincia, que es lo que hace falta. Así que desde julio te diría que se ha visto una desaceleración del consumo en algunos rubros productivos, eso preocupa. Hay un esfuerzo del sector privado, ya lo había hecho, ustedes recuerden, el primer semestre del año pasado, que también el consumo se había caído, hizo un esfuerzo muy grande en sostener la mano de obra. Yo destaco también esto en las empresas de la provincia de Santa Fe, en la gran mayoría. Y bueno, creo que a lo mejor también en la provincia de Santa Fe, por algunas políticas activas que se van llevando o que se fueron llevando adelante, algunos impactos negativos se ven menos que quizás en otras provincias. Así que creo que toda esta convulsión política y lo que pasó ayer tiene que, despejarse, ¿no? Porque hoy hay de nuevo preocupación e incertidumbre. Hay inversiones, Facundo, que estaban prometidas que tampoco han llegado a la República Argentina, ¿no? Y esto el gobierno tiene que tomar nota. Y el bolsillo de la gente también se ve un poco resentido. Claro, exactamente. O sea, anclar expectativas. Y en el marco de las expectativas, en la semana pasada la provincia de Santa Fe fue protagonista. En Rosario, nuevamente, con la segunda edición del Santa Fe Business Forum. ¿Qué trazaron en esa internacionalización que tiene la producción santafesina en base a invitar empresas, conectar distintos rubros, desde la inversión hasta los emprendedores? Contanos un poco el balance que dejó una semana productiva 100% santafesina. Sí, el balance es sumamente positivo. Es la segunda edición de esta ronda de negocios que le llamamos inversa porque en vez de tener que viajar nuestras empresas a algún lugar del mundo a ofrecer sus productos, de manera inversa vienen los compradores internacionales que hemos invitado durante 5 días a conocer la producción santafesina, ¿no? Y en esta oportunidad se inscribieron 1000 empresas, pymes, emprendedores, y lo más importante, de todo el territorio provincial, de la mayoría de los rubros productivos que tenemos. Esto la verdad que fue positivo porque, más allá de este contexto que recién hablábamos al comienzo, el haber tenido esos 5 días, muchas empresas, la posibilidad de hablar con compradores internacionales, algunos llegaron a tener hasta 10 o 15 reuniones, lo hace, por lo menos le genera expectativa. Muchos consolidaron mercados internacionales que ya tenían, otros pudieron conocer la posibilidad de algún nuevo destino. Y me quedo con algo que contaba uno de los emprendedores jóvenes en una reunión que tuvimos con la vicegobernadora Gisela Scalia, con el gobernador Maximiliano Puyaro, que graficó algo lo que implica esta ronda de negocios. Él dijo, yo tuve 15 reuniones con distintos compradores de distintas partes del mundo, desde Japón hasta Italia, Alemania, Argelia. Si yo tuviera, dice, que hacer esas 15 reuniones, no me alcanza ni el año, ni el tiempo, ni el dinero, además, que tendría que invertir para viajar a cada uno de estos países. Aquí, la producción santafesina, con hacerse algunos kilómetros, quienes no eran de Rosario, para llegarse a la fluvial y tener un mano a mano, para en vivo mostrarle qué produce, y después armamos los circuitos productivos, es decir, esos compradores podían ir a recorrer las empresas y ver dónde se produce, quién produce, cómo se produce. Me parece que es un evento que nos coloca en un lugar de mucha jerarquía, liderando lo que son las exportaciones. Somos segundos en el país, así que ninguna otra provincia de la República Argentina viene realizando este tipo de eventos, así que sumamente positivo. Ahora, ministro, ¿y qué ven? ¿Qué ven en la economía santafesina, en los empresarios, en el emprendedor santafesino que seduce el hecho de conectar negocios? ¿Cómo se vende Santa Fe al mundo? Mirá, en primer lugar, lo que intentamos con estas rondas es precisamente el objetivo, que es poder hacer que vendamos valor agregado, Facundo, porque nosotros vendemos muchos granos, nuestra, obviamente, fuerza la tienen lo que es la soja, el maíz, el trigo, pero nosotros tenemos mucho por vender de valor agregado. Cuando vos recorres el interior productivo de la provincia, hay 7.000 pymes que producen con mucha calidad, muchas se exportan ya a más de 120 destinos, pero creo que podemos
elevar el número. Hoy exportan 750 empresas, pymes de la provincia de Santa Fe, de las 6.000 o 6.500 que tenemos en la provincia. Y ahí creo que está el gran objetivo, que algunas empresas que producen, que agregan valor, que dan trabajo, que son pymes, algunas tienen 5, 10, 15 empleados, otras tienen 100 o 200 empleados, todas son importantes, y a veces con esa expectativa de colocar un producto en el exterior, te permite que ingresen divisas a la provincia de Santa Fe, que esa empresa quizás esté fuera de los vaivenes de consumo del mercado local, que tenga una actividad quizás de incremento, con lo cual le puede hacer tomar más mano de obra si logra algún punto de exportación. Y bueno, y eso creo que hemos visto, hemos escuchado experiencias de empresas que vendieron, que lograron un macheo ahí donde le ha permitido vender, otras y muchas han dado cotizaciones, más cotizaciones por 15 millones de dólares. En general hubo 5.000 reuniones de 15 minutos que tenían cada una de estas empresas, así que son casi 5.000 casos que abren ventanas de oportunidades, ¿no? para ver si una empresa logra la internacionalización, pero después, con mucha expectativa, con mucho empuje, muchas ganas, han venido obviamente esperanzados. Vos lo veías bajar de cada uno de su vehículo con una bolsa, con una valija donde traía su muestra, su producto, y el que ya participa, Facundo, gana, porque también ese espacio se da para hablar con otras empresas, para posibles alianzas estratégicas entre los clústeres. Te eleva la calidad porque te llevas tareas para mejorar tu empresa si no estuviste a la altura de lo que te pedía, obviamente, el comprador de afuera, o consolidás algo que vos ya tenías. Digo, hay mucha transferencia de conocimiento también en estas rondas. Sin lugar a duda, ministro, que es una red de contactos que enriquece muchísimo de los compradores y después también desde la producción argentina, sobre todo de la santafesina, porque esto es un nivel de impacto que queda para la provincia de Santa Fe, pero también para el resto del país, para el desarrollo económico que necesita la Argentina desde el interior muchas veces, que termina siendo tal vez olvidado en materia de distribución de recursos, de cuestiones que hemos conversado en varias oportunidades y que se siguen de cerca, porque mucho se dialoga y se habla en la agenda económica de lo que pasa con las variables macro, pero qué pasa para aquel que tiene que emprender, aquel que tiene que levantar la persiana todos los días y enfrentarse muchas veces a momentos donde la incertidumbre es la que reina. Pero claro, en el medio te tenés que cubrir con un montón de expectativas. Te quiero preguntar qué pasa en Santa Fe con respecto a cómo impacta el escenario de tasas de interés. La tasa de interés que encareció muchísimo el crédito, me imagino que debe haber un redoblar la apuesta para tratar de fomentar los créditos al sector productivo, tratando de generar beneficios para la producción. ¿Qué sucede en este escenario? Que hay un nivel de tasa muy por arriba de las proyecciones, al menos que tenían hace un par de meses atrás. Y la verdad que con este escenario de las tasas de interés te diría que es casi imposible que una pyme, que una empresa pueda desarrollarse y crecer con estas tasas. Te voy a dar un dato que me parece interesante graficarlo. Nosotros el año pasado empezamos con mucha fuerza a cerrar acuerdos, por ejemplo, con el Banco Nación Argentina, que capitaneaba las tasas para abajo. Vos recordarás que fue precisamente el Banco de la Nación Argentina que empezó a poner a la baja las tasas, y el resto del sistema financiero iba acompañando esa baja, a tal punto que nosotros como provincia de Santa Fe el año pasado firmamos acuerdos con distintos bancos que volcaron al sector productivo más de 50.000 millones de pesos, y nosotros como gobierno de la provincia de Santa Fe subsidiamos gran parte de esa tasa para hacerla aún más atractiva. Invertimos 10.000 millones de pesos el año pasado para que las pymes accedan a mejores tasas. Este año firmamos acuerdo con más bancos para que haya un desembolso de 150.000 millones de pesos en líneas de crédito. Y grafico este dato para ver cómo cambió la realidad. Estuvimos en Expoagro, en Agroactiva, Facundo, con tasas que llegábamos al 11%, el 12%. Con el subsidio también de tasa que estaba haciendo la provincia. Hoy la tasa de interés ronda el 60%. Hoy estamos en los 60-70%. Con este camino es imposible que una pyme pueda desarrollarse. Y en el momento que estábamos con todas estas políticas de apoyatura a través de un sistema de crédito, es lo que hablábamos, que otros países vienen sostenidamente cada año
poniendo líneas de crédito que le dan previsibilidad al sector productivo, tienen una mayor tasa de desembolso de créditos, que es la única manera que una pyme, que un emprendedor pueda desarrollarse. Así que ojalá, de nuevo, ahí veía la placa que ustedes ponen, que el gobierno obviamente recalcule determinadas variables del sistema económico, que apuntale al sistema productivo y lo acompañe. No hay salida distinta en este país que no tenga que ver con la producción. Así que, bueno, dada la lección de ayer, ojalá que el gobierno de algunas cuestiones pueda tomar nota. La gente vota gestión, no vota otra cosa, y creo que aquí hace falta que el gobierno pueda recalcular y ampararse en un acuerdo productivo fundamentalmente, ¿no? Ahora, ministro, la última, si no le robo más tiempo. Si se puede espolear algo. El mes de septiembre y el mes de octubre, naturalmente para los gobiernos, para los ejecutivos, empiezan a preparar el presupuesto. El año pasado la provincia de Santa Fe preparó un presupuesto, tanto el conjunto económico como el sector del área de producción que dirige. En esta oportunidad, para el 2026, ¿se prevé algo así? ¿Un presupuesto que tenga también la mirada puesta en lo productivo? ¿Se puede espolear algo? Bueno, una buena pregunta. Nosotros precisamente este jueves vamos a tener una reunión con el ministro de Economía, con Pablo Olivares, nuevamente del Ministerio de Desarrollo Productivo, haciendo eco de lo que venimos trabajando con cada sector productivo en la provincia, escuchando, intercambiando sugerencias, viendo qué podemos obviamente aportar también al Ministerio de Economía para que evaluemos y que el presupuesto del año que viene siga contemplando las inversiones en infraestructura que la provincia viene teniendo, pero fundamentalmente trabajar, y entiendo que es a lo que te referís, la ley tributaria del 2026, que esa ley tributaria siga, bueno, pudiendo acompañar al sector productivo como lo hicimos en la ley tributaria del 2025. Yo digo que esa es mejor que la del 2024, porque fruto de trabajos como estos que hacemos con el Ministerio de Economía, hemos aportado datos, variables, incluso herramientas para que sean tenidas en cuenta, que la tomaron. Hubo sectores productivos que tuvieron exhibiciones impositivas que en la tributaria anterior no habían tenido. Bueno, vamos a trabajar siempre en lo posible que el gobierno de la provincia de Santa Fe, sus cuentas lo permitan, de acercarle herramientas a la producción de la provincia, ¿no? Así que estamos trabajando en este sentido y bueno, me adelanto a decirte que el jueves una de las reuniones que tenemos en este sentido. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, ministro, por su tiempo, por este ratito para la ADOE Economía Express. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, hablando un poco del impacto que tienen parte de las medidas nacionales y cuál es el nivel de resistencia o músculo que tiene la provincia de Santa Fe desde el punto de vista productivo. Me quiero quedar con una sola placa. Vamos a hablar un poquito de proyecciones antes de ir a la pausa. Fíjense las expectativas del mercado para este año. Fíjate cómo se fue, si se quiere, aumentando el ritmo de proyección en materia de inflación. Para este año la inflación va a estar encorsetada, al menos. Este es el REM, el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, que es un monitoreo para consultoras privadas. ¿Qué prevé en este año de inflación? 28,8%. Hay que compararlo contra casi el 117 que dejamos atrás en el 2024. Obviamente, de mayor a menor en materia inflacionaria hubo cierta mejora en este sentido. Ahora el tema central es qué va a suceder con esta variable. Fíjense lo que preveían las consultoras. Este dato ya quedó bastante viejo porque hoy el dólar subió casi 50 pesos en la Argentina y eso lo acercó a la línea de los 1.425. Claro, cuando le consultaron a los analistas, el dólar estaba cerca de la barrera de los 1.350 pesos. Bueno, preveían un tipo de cambio de 1.441, por debajo del techo de la banda de flotación, algo que el día de hoy el dólar se empezó a acercar, quedó muy cerquita, pero no fue necesario la intervención directa del Banco Central utilizando reservas que no tienen mucho poder de fuego. Un ratito vamos a estar charlando de eso. La tasa de interés, 35,25%. Ven un sendero a la baja de esta variable que es clave porque le pega derecho al nivel de actividad, porque encarece el crédito y también dificulta el acceso del nivel de endeudamiento para las empresas, para las pymes, pero también para las personas, 35%. Fíjate cómo casi 15 puntos o más de las proyecciones de inflación, esto es para de acá
a fin de año, ¿no? Ya a la vuelta de la esquina, menos de 4 meses. Y la evolución del nivel de actividad económica mucho más reducido. Hace un par de meses las consultoras preveían que este año la economía crezca al menos un 6%. Pasaron a 5, ahora 4,4%. De hecho, hablan que el semestre que estamos transitando, que ya está quedando esta última parte del mes de septiembre, el tercer trimestre, la economía encontró un cierto descenso del ritmo de actividad económica, pero sí confían que todavía se sostenga una de las variables claves, que es el superávit primario, el equilibrio en las cuentas públicas. Vamos a ver qué va a suceder con la economía de cara a futuro. Esto me parece que es día a día. Más allá de eso, el gobierno nacional dice no nos movemos de la tónica de sostener el equilibrio fiscal, de seguir desacelerando la inflación, de tratar de que el dólar no pegue saltos que sean disruptivos. Bueno, hoy fue todo un test del gobierno en la agenda económica que ya empieza a ver y a perfilar en una cuenta regresiva al mes de octubre, donde se juega, ahí sí, el mapa de las reformas, porque si la Argentina necesita reformas económicas, ellas tienen que pasar por el Congreso y ahí hay que tener en cuenta cómo va a quedar el Congreso de la Nación después de las elecciones de medio término. Ruidos de todo tipo en los mercados este comienzo de semana, a seguir de cerca estas variables y el impacto tal vez importante para la provincia de Santa Fe, que sigue de cerca también los embates que se descalibran de algunas variables financieras. Para eso queríamos charlar con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, que pide al menos un cambio de tónica del equipo económico nacional, empezar a intentar aplicar algunas medidas que las provincias, el interior del país, ya vienen haciendo para sostener el ritmo de la economía. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Vení a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 174.000 pesos. Individual, 54.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias. Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Último bloque, de lado de minutitos finales. Antes del cierre, vamos a meternos en la novela de la economía, el Quijote contra los molinos. En este caso no de viento, sino de la economía. Y vaya, qué enemigo, ¿no? El tema del dólar y los embates. El gobierno, si quiere, subestimó la capacidad que tenían los argentinos de demandar divisas, de demandar dólares por proceso de cobertura electoral. Y obviamente eso generó muchísimas tensiones. En el medio empezó a quemar algunas cajas de herramientas. Se quedó prácticamente sin armas al momento de tener un efecto sorpresa, de atacar a que el dólar le corte la volatilidad. Bueno, ¿qué terminó sucediendo y cuál es el poder de fuego? Porque lo que sucedió fue que el dólar subió fuerte en los últimos días. De hecho, este lunes el impacto electoral tuvo lo suyo, tuvo un salto de casi 35 pesos en el dólar, en este caso minorista Pizarra Bancos, pero casi más del 50 en el dólar oficial, que es donde termina mayorista interviniendo el Banco Central. Fíjense el poder de fuego que tiene las reservas y el Tesoro Nacional. Si vos tenés en cuenta la liquidez que tiene en dólares, constante disonante de las reservas, y también los dólares que tiene el Tesoro depositados en una cuenta especial en el Banco Central de la República Argentina. Bueno, el Tesoro tiene 1.113
millones de dólares. Y decimos 1.113 millones de dólares y parecería ser mucho, pero no es tanto. Sobre todo teniendo en cuenta que si tiene que salir a intervenir, en la última semana que dejamos atrás, previo a las elecciones, tuvo que rifar casi 500 millones de dólares. Con lo cual, en ruedas cambiarias, si se llega a confirmar ese poder de fuego de intervención, el Tesoro empieza, si se quiere, a tener poca capacidad. Lo que sí tiene claro que sí el Banco Central, más recapitalizado, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional embolsaron casi 18.000 millones de dólares para tratar de generar cierta calma en el mercado. El tema central es que cambiaría el esquema completamente, porque el Banco Central intervendría si el dólar se acerca al techo de la banda de flotación, que hoy está en 1.470 pesos. El dólar hoy cerró en 1.409 pesos en el circuito mayorista. Todavía falta, tendría que subir al menos un 3% más. El tema es que si pega el salto del 3% más, ahí sí el Banco Central empieza a utilizar dólares de las reservas, principalmente estos 18.000 millones de dólares que tiene producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No los tiene por el circuito comercial, los tiene por deuda. Y a partir de ahí, si el dólar queda cerquita de la banda de flotación, se va a empezar a actualizar solamente un 1%. Va a ser una especie, a ver si recuerdan, de crawling peg, de esas microdevaluaciones diarias que en el transcurso del mes subió un 1%. Bueno, ¿por qué? Porque si empieza a tensionar el techo de la banda de flotación, como ese techo se actualiza y el dólar no puede superar ese umbral, el Banco Central permanentemente tiene que intervenir. Habrá que ver después cuánto queda de este poder de fuego. Y nos ponemos en la lupa de la semana lo que hay que saber en este minutito final. Para esta semana se conoce el dato de inflación. Va a quedar viejísimo el dato de agosto. Hay que tener en cuenta que el día miércoles se conoce, lo publica el INDEC a las 4 de la tarde. Van a estar las miradas puestas para consultoras, 2,1% de incremento de inflación, teniendo en cuenta tal vez con un dólar un poco más calmo, al menos en el mes de agosto, si se tiene en cuenta lo que sucedió en julio, que había subido 14%, y septiembre, que se está jugando el partido día a día. El dólar intervenido y los mercados en alerta, obvio, va a estar dentro de la escena económica. Y hoy, esta tarde, la tarde de lunes, no quiero que pase desapercibido, pasó muy desapercibido, datos de industria y construcción. Cayó la industria y la construcción en términos mensuales en el mes de julio. Julio hubo menor producción industrial y de la industria y de la construcción que en el mes de junio. Sin embargo, la industria sube casi 5 acumulado en el último año, en los primeros 7 meses del 2025 comparado contra el mismo periodo del 2024. Todavía tiene luces verdes, pero fue tensionando porque mes a mes, cuando se compara contra el mes anterior, la industria empezó a caer y eso es un signo de debilitamiento del nivel de actividad económica. Lo mismo sucedió con la construcción, que era uno de los escenarios y rubros donde había mucha expectativa de que recupere mucho más fuerte. Bueno, la construcción sube 9%, hay que tener en cuenta que ese 9% es acumulado en los 7 meses, con lo cual tiene el golpazo que tuvo el periodo base en los primeros meses del 2024 dentro de esa comparación. Todavía están lejísimos de los escenarios de años anteriores, del ritmo de actividad positiva para estos dos grandes motores de la actividad económica. Y así va a estar el centro de la escena con esto que está sucediendo, con los mercados, con las cotizaciones y con la economía real. Una economía que, como siempre decimos, hay que seguirla muy pero muy de cerca. Habrá que ver si no hay decisiones de último momento en los próximos días, a seguir también de cerca lo que puede llegar a ser modificaciones de la agenda, sobre todo económica, y del programa económico que conduce Javier Milei. Llegamos al final, no nos queda más tiempo, tuvimos de todo en Lado E, Economía Express. Será hasta el próximo lunes. Muchas gracias.